nosotros tenemos en el catálogo, en las bodegas, para dar la mejor solución a los clientes, ¿ya? Vamos a estar hablando de soluciones de distribución y protección en trabajos de electricidad. Sí, en este caso nosotros tenemos las cajas térmicas, sí, eléctricas. Una caja térmica tipo Square D, la que ya conocemos bien, también llamado un tablero de distribución, donde van los breakers, ¿sí? Para organizar y proteger los distintos circuitos que nosotros podemos tener. Sí, entonces, como bien lo dice, el trabajo principal es de recibir la energía de la red eléctrica, del medidor, y en esta caja nosotros vamos a poder organizar los circuitos de una casa, de un edificio o de una industria. Sí, ¿cómo funciona? Ingresa los cables de la red eléctrica aquí y nosotros ya podemos organizar mediante breakers los diferentes circuitos que se tenga como dije, en la casa o en la industria. Ya, ¿qué nos asegura esta caja? La protección contra fallas, que los breakers pueden desconectar automáticamente si se detecta algún cortocircuito o alguna sobrecarga en los equipos instalados. Sí, para eso nosotros tenemos diferentes breakers de diferentes amperajes en este sentido. Sí, la distribución de la energía nos ayuda a dividir o a seccionar la energía general en los diferentes circuitos para áreas independientes. Como luces, nosotros podemos tener un circuito y controlarlo con un breaker solo luces, otro circuito controlado con un breaker solo para toma corrientes y otros aparatos de alto consumo. Por ejemplo, las duchas, también nosotros tenemos un breaker independiente para las duchas o para aires acondicionados. Sí, esta distribución de la energía nos permite tener un control de la corriente en esta sección. ¿Sí? Es decir, que si hay alguna falla, algún cortocircuito en los tomacorrientes, solo vamos a desconectar el breaker destinado a los tomacorrientes. Nosotros, si ya ocurre esta situación de un cortocircuito o que se detecta un exceso de corriente, el breaker automáticamente desconecta. Nosotros verificamos dónde fue el problema, se lo arregla y luego podemos accionar nuevamente manualmente el breaker, ¿sí? Entonces nos permite tener este control seguro de los diferentes circuitos. Sí, entonces como dije, este es una caja de térmica tipo Square. Ya, la caja es metálica. Igual aquí vienen los contactos para los breakers. Tenemos las cajas de 2 puntos, de 4 puntos, de 6 puntos, de 8 puntos, de 12 puntos. ¿Sí? Esta caja es monofásica o bifásica. Aquí nosotros podemos verificar en la imagen, hay una parte donde dice A y otra parte donde dice B. Ahí entran las líneas. Si fuese líneas de 110, entra en el A y en el B. Sí, y si es solo una línea, entra en el A y en la parte inferior tenemos la barra de neutro y en la parte lateral tenemos la barra de conexión a tierra. Sí, entonces estas cajas son monofásicas o bifásicas. Nosotros no traemos cajas térmicas trifásicas. ¿Sí?
Adicional a estas cajas térmicas tipo Squardi, nosotros también tenemos las cajas térmicas o los centros de carga tipo General Electric. De igual manera, ¿no? Es un gabinete en donde se puede colocar los diferentes breakers para nosotros tener circuitos independientes o controlar los circuitos independientes en la casa, en centros comerciales, en la industria. Nosotros tenemos estas cajas de breakers para organizar y tener seguros los diferentes circuitos, ¿ya? De igual manera, como les había dicho, la caja es metálica y protege las conexiones vivas que se instalan en esta caja con breakers empotrados, ¿sí? La caja también se puede empotrar o de pronto si hay una vivienda ya terminada, se lo podría poner sobrepuesta, pero obviamente lo mejor es colocarla empotrado a la pared, ¿ya? También consta de las barras colectoras, como había dicho, ahí hay los donde se conectan los breakers. Las barras colectoras son esos donde va la energía y ahí va enchufado el breaker, ¿ya? Tenemos también los interruptores termomagnéticos o los breakers, como los llamamos, los tenemos ahí instalados para los diferentes circuitos y nosotros tener un control de alguna falla que pudiera existir, como había dicho, de un cortocircuito o sobrecarga en la corriente. Las aplicaciones son residenciales, como lo había mencionado también en las cajas tipo Squardi, para dividir la energía o los circuitos de iluminación, de tomacorrientes, de cocinas, de baños o de aires acondicionados. Sí, en la parte comercial también para ordenar y proteger las cargas en los negocios, en las oficinas, en los consultorios de forma segura. ¿Cuál es la diferencia con el centro de carga o la caja térmica anterior? Es la forma de enchufar. Como ya lo habíamos visto en los breakers, el tipo Squardi tiene un tipo como U que se encaja en una barra y luego se enchufa a la caja térmica. Este tipo Squardi, en cambio, este tipo General Electric, en cambio, tiene un tipo de uñeta en donde se engancha en una barra y luego se enchufa a la carga, ¿sí? A la barra donde está la carga. Esa es la diferencia. Los dos pueden ser monofásicos o bifásicos. Entonces, en este sentido, puedo tener 110 voltios o 220 voltios. Nosotros también tenemos esta base socket de dos salidas. Sí, de pronto no todos saben para el uso de esta base socket. Y en sí es un receptáculo metálico, es una parte donde tenemos una especie de empalme, ¿ya? Es esta de aquí, esta eh, pieza redonda, ¿sí? Que permite recibir la cometida de la red eléctrica y cuenta de igual manera con dos salidas aquí. Sí, en esta parte se coloca el medidor para, obviamente, para tener el control de cuánto se va gastando en energía eléctrica. Ya, entonces, como había dicho, los componentes entran los cables de la cometida a la base socket, ¿sí? Y aquí van línea y neutro, ¿sí? Línea en un lado, neutro en otro lado. Y luego
aquí encima, como les había dicho, se va el medidor para tener el registro del consumo de la energía eléctrica y tiene la salida. Sí, yo tengo acá la salida y de igual manera de línea y neutro que va a la caja térmica, sí, al centro de carga principal. Entonces nosotros tenemos esta base socket de dos salidas, ¿sí? Las aplicaciones se las puede poner también para casas gemelas. Se puede de este base socket se puede sacar dos salidas, ¿ya? Una salida va al- a una caja térmica y la otra salida puede ir a otra caja térmica, ¿sí? Entonces nosotros podemos dividir la corriente eh, para las dos casas, o de pronto para un local comercial o para eh, una casita tipo bodega. Nosotros podemos sacar de acá, derivar la corriente para dos lugares diferentes. Esa es la función de esta cajita que nosotros tenemos, o de esta base socket. Entra la energía de la red eléctrica y tenemos la salida hacia la caja principal. Y sobre esta base va el medidor, ¿sí? Y aquí ya lo tenemos más graficado, como lo había dicho. Entra la fase, entra el neutro y aquí se hace la conexión y de ahí sale a la caja térmica de igual manera. Fase, neutro, en el centro está conectado a la tierra, que también lo tenemos la conexión, ¿sí? Otro producto que nosotros tenemos es el switch bipolar eléctrico, ¿sí? Carlitos, Entonces, una consulta. sí, dígame. Lo que es referente a las bases sockets, la parte donde van las conexiones, se complementan con NHs, Sí, también aquí hay unas, ¿cómo se puede decir? Unos tipo clip. sí, unas vinchas, sí, unas Sí, vinchas. sí lo podemos ver aquí en estas partes. Hay una parte con tornillo en donde va el cable, entre el cable y se ajusta con tornillo, pero aquí a los extremos es como vinchas. Sí, ahí va podemos ponerle unos fusibles tipo NH, no sé si lo conozcan, entonces se los puede también aquí poner fusibles. Y también tenemos ese control con los fusibles. Si de pronto hay alguna sobrecarga, aquí también el fusible puede interrumpir el paso de la corriente. ¿Sí? Gracias, Gracias, Bruno, Carlitos. por esa acotación. Sí, entonces Gracias, Carlitos. también se le puede poner fusibles NH, vienen NH 0 de 100, NH de 0 de 150, dependiendo la corriente que nosotros vayamos a ocupar. ¿Sí? Como les decía, también tenemos este switch bipolar eléctrico. eh, Muchos de nosotros ya lo conocemos. Es un dispositivo que abre el circuito, las dos líneas de corriente. ¿Sí? Si nosotros le colocamos línea y neutro, al abrir este switch, se interrumpen las dos líneas. ¿Sí? Eh, Como le había dicho, de pronto el interruptor común o el breaker común de un polo solo interrumpe una línea, que sería la fase, ¿sí? Mientras que aquí entran, en esta parte, entra la línea y el neutro, y una vez que se abren los dos circuitos, tanto la fase como el neutro, ¿sí? Es un corte simultáneo que nosotros tenemos. Al mover la palanquita, lo podemos activar o desactivar las dos líneas por completo, ¿sí? Eh, Nos da una seguridad porque de pronto pueden haber cargas residuales o algún voltaje residual por ahí y eso evita que haya riesgos de descarga cuando estemos nosotros trabajando. Las aplicaciones principales de pronto
lo podemos utilizar en iluminación LED para evitar el parpadeo de la luz LED. Sí, de pronto eh, tenemos productos LED, focos LED, paneles LED que funcionan con muy bajo voltaje y de pronto por ahí se escapa algo de voltaje y ya empieza la luz a quedar, si la luz está apagada, queda encendida a medias o de pronto empieza a titilar. Nosotros podemos colocar este switch para que esa carga se quede aquí en esta parte, ¿sí? Y ya no pase ningún voltaje y obviamente ya no tengamos ese parpadeo de la luz o que se quede encendida muy bajita, ¿sí? También se lo recomienda en zonas húmedas, como les había dicho, de pronto nosotros ya lo hemos visto, en los baños se colocan estos switch. Bueno, ahora ya lo tenemos las cajitas con breaker, pero antes lo teníamos de estos switch para conectar o desconectar las duchas, ¿ya? En exteriores también se lo utiliza en áreas con presencia de agua donde se busque una máxima protección, ¿ya? De igual manera, en equipos de alto consumo que requieran esta desenergización completa, ¿sí? Para evitar, como les había dicho, que haya cargas o tensión residual. Entonces nosotros tenemos de switch de dos polos de 60 amperios, de 100 amperios, nosotros tenemos. ¿Sí? De 20 amperios, de 30 amperios, 60 amperios y de 100 amperios. De igual manera, nosotros tenemos el switch reversible, ¿sí? Entonces, este es un dispositivo diseñado para cambiar la dirección del flujo de la corriente o invertir el sentido de giro de un motor, ¿sí? Para modificar conexiones en el circuito, para hacer transferencias. Entonces, nosotros tenemos este switch reversible. Para motores, como le había dicho, lo podemos usar para cambiar el sentido de giro. Aquí nosotros tenemos la parte o la conexión que va a la carga. Sí, aquí en el centro, no sé si lo podemos visualizar en la imagen. Aquí en el centro sale a la carga, ¿sí? Y por acá, por un lado, se hace la conexión de un sentido de giro y por el otro lado se hace la conexión del otro sentido de giro. Sí, entonces nosotros podemos usar estos switches reversibles en motores monofásicos o trifásicos, sí, porque tenemos de tres líneas, en taladros, en tornos, en bandas transportadoras para que nosotros podamos hacer ese cambio de giro en los motores, ¿sí? Como lo había dicho, aquí en el centro, de aquí del centro, sale a la carga y por los costados se hace la conexión. De transferencia o de doble tiro. Sí, como había dicho, nos permite alternar la alimentación de la red eléctrica con la alimentación de un generador. Sí, entonces yo por acá tengo la alimentación de la red eléctrica por aquí arriba y si en algún momento se va la energía eléctrica, se corta la energía eléctrica de la red eléctrica, yo por la parte de acá abajo puedo tener la conexión de un generador. Entonces, eh, el switch reversible lo que me permite es con la palanquita seleccionar el tipo de entrada de energía, sí, como digo, de la red eléctrica o del generador, ¿ya? Y bueno, aplicaciones de corriente continua también nosotros lo podemos hacer uso para cambiar los polos positivo y negativo para alguna aplicación en especial, ¿sí? Pero ese es el uso principal que se le da.
hacer una transferencia de energía, como lo había dicho, de la red eléctrica o del generador, y de pronto en el cambio de sentido de giro del motor, ¿sí? Ya sea horario o antihorario, nosotros podamos hacerlo con este switch reversible, ¿sí? De pronto alguna pregunta con estos productos. Bueno, compañeros, de mi parte eso ha sido todo.